Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Nos da mucho gusto saludarles. Soy el pastor Raimundo Aguilar de la Eclesía Cristiana El Remanente. En esta iglesia tenemos como propósito adorar a Dios, amar al prójimo y alcanzar al mundo. Y nos da mucho gusto que te puedas conectar para seguir los mensajes que transmitimos. Pedimos tus oraciones. Dios te bendiga. Que tengas un muy buen día. Quisiera por favor que mantengan eh, sus Biblias abiertas en este pasaje de Mateo capítulo 18 y yo quisiera dentro de la introducción comentar lo siguiente. Dice: en la aplicación del perdón hacia los que nos ofenden prevalecen nuestros sentimientos de justicia por encima de la misericordia. Luchamos en soltar nuestro perdón porque pensamos que el daño que nos hicieron es grave y que no es justo dar perdón. Racionalizamos nuestra falta de perdón y así vivimos sin saber que nos estamos dañando. Cuando digo racionalizamos, por ejemplo, un pensamiento normal que viene a muchos de nosotros es: mientras no me pida perdón por el daño que me hizo, yo no le voy a perdonar. Y la Biblia pues no dice eso, ¿no? Lo pueden hacer nuestros pensamientos, nuestra lógica, pero la Biblia no nos enseña esto. Yo quisiera, antes de entrar al tema que vamos a estar viendo en este día, quisiera clarificar algunos pensamientos y espero que durante nuestra reflexión podamos confirmar estas aclaraciones. El perdón que la Biblia nos enseña, al menos el perdón de Dios a nosotros y el perdón que nosotros tenemos que practicar, no está condicionado. Es decir, si yo perdono, Dios me perdona. Dios no trabaja así. Si Dios me perdona para salvación, Él no está esperando que yo perdone para ver si me da la salvación o si no me da la salvación, porque entonces la salvación podría caer en un mérito, en una obra que yo esté haciendo, ¿no? Es decir, yo tuve la capacidad de perdonar, por lo tanto Dios me puede perdonar para salvar. Lo triste es de que aunque muchas veces Dios nos ha perdonado y nos ha regalado salvación, aún creo que como cristianos tenemos la lucha de que aunque recibimos un perdón inmerecido, nos cuesta trabajo poder perdonar y liberarnos de cosas que llevamos cargando y muchas veces por años, ¿no? Así que yo a este tema, y voy a retomar más estos pensamientos más adelante, pero al tema de hoy yo le titulé El perdón de Dios y nuestra lucha para perdonar. O sea, es algo tremendo. Dios, aunque es un Dios justo, un Dios perfecto, un Dios puro, un Dios limpio, y aunque lo hemos decepcionado infinidad de veces, Dios tiene ese carácter para perdonar. Pero nosotros, no nada más pienses que eres tú, todos batallamos, todos luchamos por perdonar. Y muchas veces más con ciertas personas que con otras. Nada más pensamos en cierta persona y hasta le decimos: Señor, elimínalos, ¿no? O haz algo con esa persona, o que caiga fuego del cielo sobre esa persona, ¿no? Dios no es así, y gracias a Dios que no es así. Porque imagínense cuántos caprichitos, cuántos deseos locos a veces nuestros no pasarían en este mundo por ello, ¿no? Yo tengo nada más dos pensamientos que compartir en este día y no quiero dejar pasar la oportunidad para felicitar a todos los padres nuevamente
Y dentro de esta felicitación como padres, pensar en lo hermoso que es Dios como Padre, al perdonar, al abrazarnos, al siempre tener sus brazos abiertos para con nosotros. Es triste que a veces algunos de nosotros hemos tenido la experiencia cuando no llenamos las expectativas de nuestro papá. De repente el papá dice: yo ya no quiero nada contigo, yo ya no quiero tener nada contigo, para ti tú ya moriste, para ti yo ya soy un hombre muerto, ya no eres mi hijo, ¿no? Entonces es doloroso eso. Dios afortunadamente no es así. Este pasaje me enseña en primer lugar que el perdón de Dios es infinito. Dios perdona, y no perdona una vez, no perdona dos veces, no perdona tres, perdona infinidad de veces. Una vez me enseñaron a hacer un ejercicio. Me dijeron: piensa que eres la mejor persona que existe, y que nada más fallas al día 3 veces. ¿Verdad que es algo muy exigente nada más fallar 3 veces? Por naturaleza fallamos muchas veces en las 24 horas que tenemos todos diario. Pero pensemos que somos muy buenos. Piensa que nada más puedes cometer 3 fallas. Una puede ser de acción, que hiciste algo malo, algo equivocado. Otro puede ser un pensamiento que tuviste, que fue algo malo. Otro puede ser alguna palabra mala que dijiste o que usaste mal tu lengua para ofender a alguien. Multiplícala por 7 diario. Multiplícala por 52 semanas que tiene el año. Y multiplícalo por 30, 50, 60, 70 años que Dios te permite vivir. Si sumas esa vida perfecta, esa vida excelente que has tenido, son miles de fallas que se han acumulado en nuestras vidas. Eso es de una manera muy perfecta. Pero si somos honestos, cometemos más de 3 fallas al día. Cometemos muchas veces decenas de fallas al día. Multiplicándolo por 7, por 52, por 50 o 60 años o más que Dios te permita vivir, son miles y miles de fallas. Y todas ellas, Dios ha sido tan bondadoso, tan bueno, que lo ha perdonado. Vean esta historia. Jesucristo siempre utilizó historias humanas para dejarnos una enseñanza espiritual. Y en Mateo 18, él cuenta esta historia. Y esta historia la cuenta basado en una pregunta de Pedro. En los versículos anteriores al 23, Pedro se acerca con los demás discípulos y le pregunta al Señor: ¿cuántas veces debo de perdonar a mi hermano que peca contra mí? Y Pedro se muestra generoso diciendo: ¿hasta 7, Señor? ¿Hasta 7? Pensando que 7 es un número perfecto. Bueno, el Señor multiplica 7, que es número perfecto, por 10, que es un número completo, más 7, ¿no? Es decir, 70 veces 7, 70 veces por 7. Y tal vez tú pues digas: ¿cuánto es eso? Si eres buen matemático, estaremos hablando 490, son 490 veces. Entonces dice: ok, ya llevo 300 veces perdonándole a esta persona, nada más le faltan 190 fallas que tengan. Pero vamos a fallar más. Lo que el Señor está diciendo es:
infinito. Siempre estás, siempre debes de estar, siempre debo de estar dispuesto a perdonar, porque el carácter de Dios es ese. Es un Dios amoroso que cuando nos acercamos a Él con el corazón en la mano, reconociendo nuestra fragilidad, reconociendo nuestras fallas y le pedimos perdón, es impresionante que Él perdona. Él perdona. Él es un Dios perdonador. Sí, no olvidemos que es justo, pero qué maravilloso que su justicia es, no sé cómo llamarle, es su misericordia sobrepasa la justicia. Y su justicia se cumple, por supuesto, en el castigo que recibió el Señor Jesucristo por nuestras faltas. El 23 dice lo siguiente: por tanto, el reino del cielo se puede comparar a un rey. Cuando piensas en rey, piensa en Dios. Él está hablando en esta historia apuntando a Dios. Este rey decidió poner al día las cuentas con sus siervos que le habían pedido prestado dinero, o en otras palabras, que tenían deudas que le debían al rey. Una parte del Padre Nuestro dice: perdona nuestras deudas. Yo me lo aprendí así, pero también después aprendí que decía: perdona nuestras ofensas. Así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no, perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Pero deuda y ofensa es lo mismo, es el mismo principio. Dice, en el proceso le trajeron a uno de sus deudores que le debía millones de monedas de plata. Me parece que en la Reina Valera 60 dice 10,000 talentos de plata. 10,000 talentos de plata. 10,000 talentos de plata era como toda la recolección de impuestos que el rey Herodes tenía en todas sus provincias, multiplicado por 11. Es decir, para que uno llegara a tener esa deuda es algo exagerado. ¿Quién puede en su vida endeudarse con millones y millones y millones de monedas de plata en un momento dado, ¿no? Estamos pensando que cada año pedía prestado millones de esas monedas, ¿no? Entonces es una exageración, pero es una exageración para mostrarnos que el perdón de Dios es infinito. No se limita a un número determinado. Dios perdona las veces que vengamos a Él con el corazón en la mano, reconociendo nuestra falta, nuestra ofensa, y Él está dispuesto a perdonarnos, ¿no? Entonces, pensemos en el perdón de Dios para la salvación. El Señor Jesucristo, al salvarnos, al perdonar nuestros pecados, perdonó miles y miles y miles de pecados. Pecados que pensamos en nuestra mente. A lo mejor nadie los vio, pero estaban ahí, esos pensamientos, esas actitudes, esas cosas que tal vez no lo expresamos con palabras, pero que estaban allí queriendo matar o matando o difamando o destruyendo vidas, personas. El Señor Jesucristo, al morir en la cruz, también murió por todas esas palabras, las mentiras, las injurias, las difamaciones, las maldiciones que salieron de nuestra boca. Cada una de ellas el Señor las pagó en la cruz. Pero también el Señor murió en la cruz y pagó por cada una de las acciones malas que salieron de nuestras vidas, que llegamos a cometer. Pero no nada más eso.
el Señor también pagó por aquellas omisiones, por aquellas cosas que eran buenas y que no hicimos. Eso es terrible. Santiago me parece que es el que dice, si alguno sabe hacer lo bueno y no lo hace, es pecado. Entonces todas esas oportunidades, todas esas cosas que pudimos hacer bien y que nos negamos a hacerlo, Cristo pagó por ello. Entonces, esto es maravilloso. Conocer a Dios y conocer lo que aunque es justo, lo puede hacer. Ahora, da un poco de risa si le ves un poco de humor a esto. Da un poco de risa ver que Dios manda llamar o que el rey manda llamar a este siervo y cuando le leen la deuda, el siervo lo único que acaba de responder es: tenme paciencia, yo te lo pagaré todo. Aquí la historia podía haber dicho que el rey se hubiera sentido ofendido diciendo: oye, ni aunque me trabajes 11,000 años, ven, esa deuda de millones equivalía en un momento dado a 11,000 años. Aunque me trabajaras 11,000 años, nunca podrás pagarme eso. Dice que ante ese dolor, ante ese quebranto del siervo, el rey se movió a misericordia, no a justicia. Y quiero que tengas esos dos pensamientos: justicia, misericordia. El rey se movió a misericordia, tuvo compasión, le dolió el sufrimiento de este hombre y dice que lo perdonó. Porque ya su destino era venderlo, su destino era estar preso y junto con toda su familia y posesiones. Y Dios lo perdonó. Ese es el perdón de Dios. Y quiero que tengamos en cuenta eso, pensando en qué Padre tan generoso, qué Padre tan bondadoso tenemos en Dios. Y que Él nos manda a hacer esto, a llevar a cabo esto. Pero esto entonces nos lleva al segundo pensamiento que quiero compartir con ustedes. El segundo pensamiento, yo inicialmente le había puesto a este segundo punto: nuestro perdón que nos cuesta trabajo hacer. Pero dije, ok, sí cuesta trabajo perdonar. Dije, voy a poner mejor que luchamos por la falta de misericordia. Luchamos para perdonar por esa falta de ese atributo que Dios tiene de tener misericordia. ¿Por qué? Porque si a Dios le domina la misericordia por encima de su justicia, a nosotros nos domina la justicia y no tenemos misericordia. ¿A qué me refiero con justicia? No, lo que hizo no tiene nombre. Y puede ser verdad. O lo que hizo no tiene perdón. Me acuerdo que una vez estaba yo con dos personas, una que había ofendido a la otra, me pusieron a mí en medio como pastor, y yo estaba, por favor, ya pónganse a cuentas y todo ello, ¿no? Entonces, una persona, la ofendida, decía: pues que te perdone Dios, porque yo no te voy a perdonar. Y la otra: por favor, mira, la Biblia dice, perdóname, ¿no? Que si te perdono, tú me debes de perdonar. No, yo no te voy a perdonar, me dañaste mucho, que te perdone Dios. Y estaba yo así, y de repente la otra persona se fue, y la otra va detrás de ella, y dije, pues, ¿dónde yo voy? Y me fui yo, y ahí estaba yo en medio de las dos personas, y la persona ofendida nos dejó, salió corriendo y desapareció, ¿no? Y pues lo único que yo alcancé a decir: ¿sabes qué?
pues más no se puede hacer. O sea, qué bueno que tú reconociste el daño que le hiciste, qué bueno que te arrepientes de esto, qué bueno que pediste perdón. Vamos a orar para que esta persona procese todo lo que vivió y Dios le dé la capacidad de perdonarte. Ya no me acuerdo la historia, cómo terminó esa historia, pero a lo que yo quiero llegar con este segundo punto es que, humanamente hablando, tú y yo somos incapaces de perdonar. Somos tan egoístas, somos tan soberbios, nos consideramos tan justos que no podemos perdonar. Y es interesante cómo sigue esta historia, porque en el versículo 28 dice que cuando este hombre salió, o sea, salió de la presencia del rey, yo hubiera salido brincando, ¿no? Porque que una deuda de millones se me perdonara, esto era algo sobrenatural, algo increíble, ¿no? Sin embargo, dice que cuando este hombre salió, dice, fue a buscar. No dice se topó con el que le debía, dice, fue a buscar. Había recibido misericordia, pero en él no había misericordia. Fue a buscar a un compañero, también siervo, que le debía, y luego Jesús pues dice algo interesante, dice, unos pocos miles. Este hombre primero, dice la Biblia, le debía millones de monedas de plata. Este segundo siervo a su compañero le debía unos pocos miles de monedas de plata. Lo tomó del cuello y le exigió que le pagara de inmediato. El compañero, versículo 29, cayó de rodillas ante él y le rogó que le diera un poco más de tiempo. Y es interesante porque usa prácticamente las mismas palabras. Ten paciencia conmigo y yo te pagaré. Yo pienso que al escuchar esas palabras debió de traerle a la mente, oye, tú hace rato le dijiste al rey, ten paciencia conmigo, yo te lo pagaré. Sin embargo, pero el acreedor no estaba dispuesto a esperar. Hizo arrestar al hombre y lo puso en prisión hasta que pagara toda la deuda. Y es aquí donde tenemos que pedir la gracia de Dios y hacer algo. Porque por naturaleza, por nuestro pecado, por nuestra condición frágil, el perdón debe ser algo sobrenatural. Y nosotros, por falta de misericordia, nos cuesta trabajo perdonar. Aunque sea una persona muy pegada a nosotros o muy cercana a nosotros, pudiéramos pensar un familiar, pudiéramos pensar a alguien a quien apreciábamos, pudiéramos pensar a alguien con el que convivimos mucho tiempo, pudiéramos pensar muchas cosas, ¿no? Entonces, qué terrible es esto. ¿Cuál sería para mí, dentro de este contraste de la misericordia infinita de Dios o el perdón infinito de Dios con nuestra lucha de perdonar por falta de misericordia? Es que lo que Jesús está mostrando en esta historia es lo absurdo de aceptar o de recibir el perdón de Dios por nuestros incontables pecados y aún así rehusar o rechazar el perdonar a alguien.
a él o a ella por una ofensa que nos hayan hecho. Es absurdo engloriarnos en el perdón de Dios para que hemos recibido y permanecer indispuestos para perdonar a alguien más que nos ha dañado. No va esto con el carácter de Dios. Y yo quiero que memoricen o graben o subrayen una palabra que casi no manejamos al hablar. Es la palabra irrestricto. El perdón de Dios es irrestricto. La palabra irrestricto significa sin condiciones, sin límites. El perdón de Dios es irrestricto. Sin embargo, nuestro perdón es restricto. ¿Qué significa restricto? Condicionado. Te perdono si cambias. Te perdono si te arrepientes. Te perdono si me sirves. Te perdono, pues dependiendo cómo te comportes en los siguientes 5 años. O sea, limitamos el soltar, limitamos nuestro perdón en ese aspecto. Yo quisiera concluir, bueno, antes de pasar a la conclusión, yo quisiera leer 2 pasajes que no los puse en la proyección, pero el primer pasaje que les quiero leer está en Colosenses capítulo 3. Colosenses capítulo 3, versículo 13. Colosenses 3, 13. Dice así la palabra del Señor: sean comprensivos con las faltas de los demás y perdonen a todo el que los ofenda. Recuerden que el Señor los perdonó a ustedes, así que ustedes deben perdonar a otros. Ahorita voy a sacar algo de esto. Y también Efesios 4:32. Efesios 4:32 nos dice lo siguiente: por el contrario, sean amables unos con otros, sean de buen corazón y perdónense unos a otros, tal como Dios los ha perdonado a ustedes por medio de Cristo. Aquí Pablo está dando por sentado que nos vamos a fallar, que nos vamos a ofender, porque tenemos esta naturaleza pecaminosa. Tarde o temprano nos vamos a defraudar, tarde o temprano nos vamos a ofender, tarde o temprano vamos a cometer fallas unos contra otros. Y Pablo dice, sean amables, perdónense unos a otros, practiquen el perdón entre ustedes, así como Cristo les perdonó. Quiero retomar esas malas interpretaciones que encontramos o que pues entendemos al leer la Biblia. Por ejemplo, una mala interpretación que yo encuentro al leer el Padre Nuestro es y perdona a quienes te ofenden, así como o perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores u ofensores. Y luego sigue el Padre Nuestro diciendo, porque si no perdonas a los hombres sus ofensas, vuestro Padre que está en los cielos no les perdonará a ustedes sus ofensas. La mala interpretación es, caray, si no perdono, entonces Dios no me perdona. Y digo, ay. Y otra interpretación que tengo es, hasta que yo no perdone, Dios no me va a perdonar. Pero Dios no es así. Al menos el carácter de Dios que yo veo en la Biblia, es que
dice que Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, lo que yo entiendo de este pasaje es que Cristo debe ser nuestro ejemplo y nuestro poder para perdonar. Yo a luchar con el perdón debo de ver a Cristo. Debo de ver lo que hizo Cristo a mi favor. Él estuvo dispuesto a amarme aún siendo enemigo. Él estuvo dispuesto a entregar su vida por mí, aunque yo era rebelde a Él. Y Él en la cruz estuvo dispuesto a decir, perdónalos, Señor, porque no saben lo que hacen. No saben con quién se están metiendo. Si supieran con quién se están metiendo, no harían esto. Entonces, el Señor Jesús estuvo aún dispuesto a perdonar pecados de ignorancia. Y hay personas que muchas veces ignoran nuestro valor, ignoran que somos hechos a imagen de Dios, ignoran que somos personas dignas de respeto, dignas de honor, y no nos tienen respeto, y no nos tienen honor, y no nos ven como representación de Dios, hechos a imagen de Dios, y dicen toda clase de barbaridad contra nosotros. El Señor dice, Cristo es tu modelo para perdonar. Pero no nada más es nuestro modelo, nuestro ejemplo, sino que Pablo está diciendo, Cristo es el poder que tú necesitas para perdonar. Por ti mismo no puedes. Tú y yo no podemos perdonar. Necesitamos del poder de Cristo para poder perdonar. Y ser honestos. Inclusive, fíjate bien, aunque no lo sientas. Y muchas veces eso pasa en los matrimonios. No, ¿por qué te voy a pedir perdón si no lo siento? Que no se trata de si lo sientes o no lo sientes. Es lo que manda la palabra. No, pero si no lo siento soy hipócrita. Y yo no quiero ser hipócrita, eso estaría peor. La Biblia no dice eso. La Biblia dice, hazlo. Y seguramente después lo vas a sentir. O a veces tú dices, pero todavía tengo coraje. ¿Por qué es absurdo decir te perdono si todavía tengo coraje? Hagámoslo. Y Dios va a ir liberando esto. Entonces, ¿a qué se refiere la Biblia cuando dice que al rey le avisan, versículos siguientes, al rey le avisan que este siervo no perdonó a su compañero? Vean lo que dice, y no estaba en los puntos, yo pienso que lo debí de haber puesto, ¿no? Pero en Mateo 18, dice el 31 después, cuando algunos de los siervos vieron eso, se disgustaron mucho. Fueron ante el rey y le contaron todo lo que había sucedido. Entonces el rey llamó al hombre, fíjate bien, al que había perdonado, y le dijo, siervo malvado, te perdoné esa tremenda deuda porque me lo rogaste. ¿No deberías haber tenido compasión de tu compañero, así como yo tuve compasión de ti? Entonces el rey, enojado, envió al hombre a la prisión para que lo torturaran hasta que pagara toda la deuda. Eso es lo que hará mi Padre Celestial a ustedes si se niegan a perdonar de corazón a sus hermanos. Ahora, otra vez la interpretación de la Biblia. ¿Qué es lo que está queriendo decir el Señor Jesucristo? Y con esto, ¿sabes qué? Me debías millones y te retiro mi perdón y me vuelves a deber los mismos millones. Yo pienso que no va por ahí, y estoy hablando en todo el contexto bíblico. Yo estoy pensando en lo siguiente: hay personas que Dios ha tenido misericordia de ellos y los ha rescatado. Pero si tú y yo en esta vida
no practicamos el perdón, no practicamos lo que experimentamos en Dios, no practicamos lo que el Señor nos manda en su palabra, va a haber cosas que Dios va a permitir que pasen. Dice, Dios nos va a entregar, otra versión dice, Dios nos va a entregar a los verdugos. Y yo he conocido personas que guardan rencor y amargura en sus vidas. ¿Y saben lo que les pasa, amados hermanos? De repente su estómago empieza a fallar. De repente la hipertensión, su corazón empieza a fallar. Su cuerpo muchas veces es presa de artritis o de muchas cosas. Hay atormentadores en su cuerpo el resto de la vida. Y hay gente que aunque se dice cristiana o es cristiana, por esa falta de disposición, por esa falta de ver a Jesús como modelo y de escudarse en su poder para perdonar, vive atormentada por su falta de perdón a los demás. Fíjate qué terrible es eso. No estamos diciendo que perdió su salvación. Estamos diciendo que sufre las consecuencias de de su falta de perdón en ese aspecto. Si los queremos ir más profundo, yo quiero concluir con lo siguiente. Si tú estás incapacitado para perdonar, creo que debemos de cuestionar nuestro cristianismo. Debemos de cuestionar si hemos recibido el perdón de Dios, si hemos experimentado el perdón de Dios. Debemos de cuestionar nuestra fe en un momento dado, porque si no he recibido el perdón de Dios, va a ser imposible que yo pueda perdonar. Dice la conclusión, nuestro Señor Jesucristo debe ser nuestro modelo y nuestro poder para poder practicar el perdón. En nuestras fuerzas o habilidades, esto será difícil de llevar a cabo. Pero si nos movemos en Cristo y en oración le decimos, Dios, quiero depender de ti con esto. Yo no puedo perdonar a esa persona que me ha dañado, pero en ti sí puedo. Necesito tu poder, ser habilitado para perdonar. Necesitamos de la gracia de Dios y de su poder para ellos. Recuerda entonces, el recibir perdón no depende de si tú puedas perdonar. El perdón de Dios es irrestricto. Dios no te condiciona, no te dice, tienes que hacer estas obras para recibir mi perdón. El Señor nada más nos dice, reconoce y arrepiéntete. Y Dios nos perdona. Vamos a orar y vamos a pedir la ayuda del Señor. Su gracia. Bendito Señor, seguramente seguiremos luchando con este tema. Seguiremos luchando con esta práctica que tu palabra nos enseña y nos manda. Pero Padre, aquí estamos, Señor. Queremos en esa lucha acudir a ti. Queremos en esa lucha recibir tu poder. Queremos en esa lucha recibir tu gracia, Señor. Y poder perdonar a aquel que no se lo merece o a aquella que no se lo merece. Pero que en tu gracia podemos practicarlo y hacerlo. No tanto por el bien de la otra persona, sino por nuestro propio bien, para que los atormentadores no nos consuman. Ayúdanos, Señor. Tú sabes
quiénes nos han ofendido, tú sabes quiénes nos han dañado, tú sabes lo que ha producido esto en nuestras vidas y tú sabes cómo esto ha afectado a nuestro alrededor, cómo ha afectado a nuestras familias, cómo ha afectado tal vez a otros hermanos. Señor, manifiesta tu misericordia y danos victoria en esta práctica, para honra y gloria de tu precioso nombre. En el nombre de Cristo, gracias. Amén, Padre.